Hijo mío, hija mía, ese escalofrío que te despierta de madrugada, ese frío que te hiela la sangre y te deja paralizado en la cama, no es lo que crees. Has pensado que es un presagio, una presencia maligna, quizá una maldición. Sientes el pánico, y buscas respuestas en lugares equivocados que solo aumentan tu terror. Presta mucha atención, esa sensación no es un anuncio de tu muerte física, es una alarma misericordiosa de Dios para evitar tu muerte espiritual. Es un llamado urgente en la quietud de la noche, una oportunidad que se te da para despertar del letargo del pecado antes de que sea demasiado tarde. El enemigo quiere que lo interpretes con superstición, que te llenes de miedo y te alejes de la fe. Pero la verdad es mucho más poderosa. Lo que te voy a revelar en este vídeo es el verdadero significado de esta experiencia y el protocolo exacto que la Iglesia nos enseña para transformar ese momento de terror en una fuente de gracia y protección divina. Lo que hagas esta noche después de ver esto puede determinar el destino de tu alma. Suscríbete al canal ahora y comenta desde dónde estás viendo. Lo conozco bien, conozco ese momento exacto. Son las 3 de la madrugada, quizá un poco más, quizá un poco menos. La casa está en un silencio sepulcral, pero no es un silencio de paz, es un silencio denso, expectante. Y de repente, despiertas. No por un ruido, no por un sueño. Despiertas de golpe, con los ojos abiertos en la oscuridad, y es entonces cuando lo sientes. Un frío que no viene de la ventana, que no se quita con más mantas. Es un frío que nace dentro, que te sube por la espina dorsal y se instala en la nuca como una garra de hielo. Tu corazón se acelera, pero tu cuerpo no responde. Estás paralizado. No es una parálisis física, es una parálisis del alma, un terror puro que te deja clavado en la cama, escuchando el latido de tu propio corazón como un tambor que anuncia una calamidad. Y en ese instante, tu mente se dispara. ¿Qué es esto? ¿Hay alguien en la casa? ¿Es un presagio? ¿Me estoy muriendo? He escuchado estas preguntas cientos, miles de veces. En años de sacerdocio, visitando hogares que parecían llenos de paz durante el día, pero que se convertían en teatros de angustia por la noche, he visto el terror en los ojos de incontables almas que describen exactamente lo mismo. Sé que te sientes solo en esto, que quizá te da vergüenza contarlo por miedo a que te llamen loco o supersticioso. Pero no lo estás. Eso que sientes es real. La incertidumbre, la sensación de que algo no está bien, es válida. Y es peligrosa. El gran peligro, hijo mío, hija mía, no es el frío en sí mismo. El verdadero riesgo mortal para tu alma está en la respuesta que le das. En esa encrucijada de terror nocturno, el enemigo de Dios te presenta dos caminos, y ambos conducen a la perdición. El primer camino es el de la superstición. Lleno de pánico, corres a buscar respuestas en Internet, en libros de esoterismo, en consejos de gente que no conoce a Dios. Y encuentras explicaciones que alimentan tu miedo. Te hablan de entes, de portales energéticos, de mal de ojo, de la hora de los muertos. El demonio se regocija cuando eliges este camino, porque te ofrece una explicación pagana y te aleja de la única verdad que puede salvarte. Te convence de que eres una víctima pasiva de una fuerza oscura, y te entrega a rituales vacíos que no son más que puertas abiertas a una infestación espiritual mayor. Eso no es superstición, es una trampa. El segundo camino es igual de peligroso. Es el de la negligencia, la soberbia del mundo moderno. Te dices a ti mismo, es solo parálisis del sueño, un fenómeno biológico, es el estrés, seguro que era una corriente de aire. Y al reducirlo a una simple explicación material, ignoras la alarma que Dios está haciendo sonar en tu alma. Crees que por darle un nombre científico ya lo has resuelto, pero lo único que has hecho es pulsar el botón de silenciar en el despertador de tu conciencia. Y sigues durmiendo, espiritualmente tibio, mientras tu alma se enfría cada día más, vulnerable y sin preparación para el día en que la llamada ya no sea una alarma, sino el juicio final. Permíteme contarte algo que presencié. Atendí una vez a una madre de familia, una mujer de fe, o eso creía ella, que llegó a mí completamente destrozada. Cada noche, sin falta, se despertaba con ese frío paralizante. Su terror no era por ella, sino por sus hijos. Estaba convencida de que una maldición pesaba sobre su casa, de que alguien les había hecho un trabajo de brujería para destruir a su familia. Rezaba, sí, pero sus oraciones eran un murmullo de pánico, un intento desesperado de negociar con un Dios que ella imaginaba distante y castigador. El miedo la estaba consumiendo. Su casa, en lugar de ser un refugio de amor,
se había convertido en una celda de pánico nocturno. Ella, sin saberlo, estaba interpretando la llamada de Dios con el lenguaje del diablo. Si este frío te es familiar, si has sentido ese pánico en la oscuridad de tu cuarto, quiero que hagas algo ahora. Escribe en los comentarios tu ciudad. Quiero saber dónde están mis hijos espirituales, quiero saber hasta dónde llega esta necesidad de luz, en qué hogares se está librando esta batalla silenciosa cada madrugada. Quiero saber dónde están las almas que necesitan escuchar esta verdad para ser libres. Porque lo que esa buena mujer no sabía, y lo que tú quizás no sabes, es que ese escalofrío no es una condena. Es una invitación. El demonio lo usa para inyectar terror, sí, pero lo hace porque le tiene un pánico atroz al verdadero propósito por el cual Dios permite que lo sientas. La superstición te dice que las 3 de la mañana es la hora del diablo. Es una mentira, una perversión de la verdad. El enemigo siempre pervierte lo sagrado. En el próximo momento te revelaré por qué esa hora es, en realidad, una de las horas más sagradas, y cómo la Iglesia, desde hace siglos, la ha utilizado como un arma espiritual potentísima para la salvación de las almas. Lo que vas a descubrir cambiará para siempre el modo en que vives tus noches. Hijo mío, la mentira más exitosa del demonio no es la que te hace dudar de Dios, sino la que te hace interpretar mal sus señales. Y la mentira sobre las 3 de la madrugada es su obra maestra. Te ha hecho creer que es la hora del diablo, una hora maldita, un portal abierto a las tinieblas. Y al hacerlo, ha profanado y te ha robado una de las horas más sagradas y poderosas que existen en la economía de la salvación. Esto no es superstición, es teología del combate espiritual. La Iglesia nos enseña que el enemigo siempre busca imitar y pervertir lo sagrado. ¿Por qué crees que eligió esa hora? Porque le tiene un pánico atroz a su verdadero significado. Desde los primeros siglos, los padres del desierto, y más tarde los monjes bajo la regla de San Benito, santificaron la noche. Se levantaban en la oscuridad, en la hora de mayor silencio, para la oración de las vigilias. ¿Por qué? Porque entendían algo que el mundo moderno ha olvidado. La noche es el tiempo de la espera, el tiempo de la vigilancia. Es la imagen perfecta de nuestra vida en la tierra, esperando la venida del esposo. Recuerda la parábola de las 10 vírgenes en el Evangelio de Mateo. A medianoche se oyó un grito, que llega el esposo, salid a su encuentro. El esposo llega de noche, cuando el mundo duerme. El escalofrío que sientes no es el anuncio de un demonio, es el eco de ese grito en tu alma. Despierta, que el esposo se acerca. Es un acto de misericordia infinita, un despertador divino para que revises si tienes aceite en tu lámpara. El frío que sientes no es el del infierno, es el frío de una lámpara que se está quedando sin el aceite de la gracia, sin oración, sin sacramentos. El catecismo de la Iglesia Católica es tajantemente claro cuando condena toda forma de adivinación y superstición. Buscar presagios en un escalofrío, creer que es una maldición o una señal de muerte inminente, es caer en el pecado que el enemigo quiere. Es darle a una sensación física un poder que no tiene y entregarle a él las riendas de tu interpretación de la realidad. La fe católica no te pide que interpretes signos externos para adivinar el futuro. No, la fe te empodera para transformar esa realidad. No te pregunta, ¿qué significa este frío? Sino, ¿qué vas a hacer tú con este llamado a la vigilia? La superstición te hace una víctima pasiva. La fe te nombra centinela. Volvamos a aquella madre de familia que te mencioné. La vi consumirse durante semanas. Sufría un doble tormento. Por la noche, el terror puro, la parálisis, el frío que la hacía imaginar presencias malignas acechando a sus hijos. Pero durante el día, sufría el tormento de la vergüenza y el aislamiento. No se atrevía a contárselo a nadie, ni siquiera a su marido, por miedo a ser juzgada. Su oración se había convertido en un regateo desesperado. Señor, aleja esto de mí, te prometo que seré mejor, decía. Pero su corazón no cambiaba, porque su entendimiento estaba equivocado. Estaba intentando apagar una alarma de incendios negociando con el humo, en lugar de buscar el fuego. Un día, en la dirección espiritual, se derrumbó. Me contó todo entre sollozos. Escuché con paciencia, y cuando terminó, la miré con toda la firmeza y la caridad que Dios me concedió en ese momento y le dije: hija mía, has estado rezando con el lenguaje del miedo, que es el dialecto del demonio. A partir de hoy, vas a empezar a rezar con el lenguaje de la fe, que es el poder de Dios. Ese frío no es una maldición sobre tu casa, es tu consagración como guardiana espiritual de tu hogar. Dios no te está castigando, te está llamando a filas.
Te está despertando a ti, porque confía en tu fortaleza para que veles por los que duermen. Pude ver la confusión en sus ojos. Ella esperaba un exorcismo, agua bendita por toda la casa, un ritual complicado. Pero la verdad de la Iglesia es siempre más simple y más profunda. Le expliqué la tradición de las vigilias. Le hablé con acento agudo de los monjes que convierten esa hora en un torrente de gracias para el mundo entero. El demonio, le dije, ha pervertido esa hora porque es la hora en que la misericordia de Dios está más disponible para las almas que oran. Es la hora de la divina misericordia. El enemigo la ha llenado de terror para que nadie la reclame para Cristo. Así como sufría aquella alma, quizás estás sufriendo tú ahora mismo, en silencio, avergonzado, buscando respuestas en lugares oscuros que solo aumentan tu pánico. Quizás has pensado que Dios te ha abandonado, que eres víctima de un mal. Presta mucha atención. Lo que te voy a revelar es la llave que libera de esa prisión. No es un amuleto, no es un truco. Es la doctrina de la Iglesia convertida en un arma para tu vida diaria. Esta verdad no puede quedar atrapada entre estas paredes. Hay demasiadas almas paralizadas por el miedo cada noche. Este mensaje necesita salvar más almas. Suscríbete al canal ahora para blindar tu casa espiritualmente. No lo dejes para después. A aquella mujer le di una instrucción muy concreta. Le dije que su problema no era el frío, sino su respuesta al frío. El miedo la paralizaba, la fe la pondría en acción. Le pedí que transformara esa hora de terror en su hora santa, su cita personal con el Señor en la quietud de la noche. Le dije, cuando te despiertes y sientas ese frío, no luches contra él. No entres en pánico, simplemente, da gracias a Dios por despertarte. Y en silencio, sin levantarte de la cama si no quieres, reza un rosario por la conversión de los pecadores y por las almas del purgatorio. Conviértete en el faro de tu familia mientras ellos duermen. La transformación fue asombrosa. A la semana siguiente volvió, pero no era la misma mujer. Su rostro estaba sereno. Me dijo, Padre, sigo despertándome. El frío sigue ahí, pero ya no tengo miedo. Ahora, cuando lo siento, sé que es mi llamada. Sé que es mi turno de guardia. Y la paz que siento al rezar por los demás en la oscuridad es algo que nunca había experimentado. Ella no eliminó la prueba, la santificó. Dejó de ser una víctima del miedo y se convirtió en una guerrera de la oración. Eso es lo que la fe hace. No te promete una vida sin batallas, te da las armas para ganarlas. Ese escalofrío es tu campo de batalla personal, y Dios te está llamando a conquistarlo para su gloria. Hijo mío, hija mía, ahora que comprendes la naturaleza sagrada de esta batalla, te entregaré el protocolo de combate espiritual para reclamar tu noche para Cristo. No es un amuleto, no es un truco supersticioso. Es la fe de la Iglesia hecha un gesto concreto, un arma forjada en la oración y en la tradición de los santos. Lo he llamado el ancla de vigilia, y a partir de esta noche, será tu refugio y tu fortaleza. Esta misma noche, antes de acostarte, harás algo muy sencillo pero inmensamente poderoso. Colocarás en tu mesita de noche dos objetos, un pequeño crucifijo y un frasco con agua bendita. Estos no son meros adornos, hijo mío, son tus pertrechos de centinela, las armas que la Santa Madre Iglesia te provee. Y esta es tu instrucción, grábala en tu mente y en tu corazón. En el instante preciso en que despiertes con ese escalofrío, antes de que el pánico pueda siquiera susurrar su mentira en tu mente, tu primer movimiento, el primer acto de tu voluntad despierta, será extender tu mano en la oscuridad y tocar la madera sagrada de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En ese simple contacto, sucede un milagro espiritual. Le estás recordando al demonio, y a tu propia alma turbada, que la victoria ya ha sido ganada en ese madero. Estás declarando, sin necesidad de palabras, que tu lealtad no pertenece al miedo, sino a Cristo crucificado, vencedor de la muerte y del infierno. Inmediatamente después, con esa misma mano, harás sobre ti la señal de la cruz, diciendo con la firmeza de un soldado, en voz alta o en el sagrario de tu corazón, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor, Dios nuestro. Este gesto es un sello, un escudo de poder trinitario que ciega y ahuyenta al enemigo. Y aquí, presta mucha atención, viene el golpe de gracia, el movimiento que desarma por completo la estrategia del maligno. En lugar de rezar por ti mismo, en lugar de suplicar que el miedo se vaya, rezarás un solo Ave María. Pero lo ofrecerás con toda la caridad de la que seas capaz por las almas del purgatorio más necesitadas de la misericordia de Dios. ¿Comprendes el poder de este acto? El demonio te ataca con el egoísmo del miedo,
quiere que te ahogues en tu propia angustia. Y tú le respondes con el desinterés heroico de la caridad. Él quiere que te centres en ti mismo, que te sientas una víctima aislada y desprotegida. Y tú, al rezar por los que ya partieron, te conviertes en un poderoso intercesor, en un soldado de la Iglesia militante que socorre activamente a la Iglesia purgante. En ese instante, el miedo se disuelve, porque no puede sobrevivir en un corazón que está ocupado amando. Dejas de ser el objetivo del ataque para convertirte en un canal de la misericordia de Dios. Aquella madre de familia que te conté, la que vivía consumida por el terror, hizo exactamente esto. ¿Y sabes lo que ocurrió? Su casa no solo recuperó la paz, se transformó. El dormitorio dejó de ser una cámara de tortura para convertirse en un cenáculo, un pequeño oratorio nocturno donde el cielo y el purgatorio se encontraban. Sus hijos, que dormían plácidamente en sus habitaciones, no sabían que cada madrugada su madre se convertía en una guardiana silenciosa, tejiendo para ellos un manto de protección con cada Ave María. El frío no desapareció de inmediato, pero ella me dijo que ya no era el frío del terror. Era la llamada serena al deber, la sirena que convocaba al centinela a su puesto de guardia. Sufría de amor, no de miedo. Así que no tengas miedo. Tu casa no es un lugar vulnerable, es una iglesia doméstica, y Dios te ha nombrado su guardián. Ese escalofrío no es una condena, es tu consagración. Dios es misericordia, no terror, y te está dando una oportunidad de oro para crecer en santidad y en amor. A partir de hoy, la noche ya no es territorio del enemigo. La has reclamado para Cristo. Tu habitación es ahora tierra santa, un puesto de avanzada del reino de los cielos desde donde se lanzan ataques de amor contra las puertas del infierno. Lo que te he entregado no es solo un consejo, es una misión. Y quiero que la aceptes formalmente, que le digas a Dios, a nuestra Madre y a toda la Iglesia que estás listo para tu turno de guardia. Quiero que firmes tu propósito. Comenta ahora mismo: yo acepto esta gracia. Al escribir estas palabras, no solo dejas un comentario en un vídeo. Estás abriendo de par en par la puerta de tu corazón para que Dios entre y haga de ti su centinela fiel. Y ahora, cierra los ojos. Donde quiera que estés, permíteme orar por ti. Señor Jesús, que venciste a la muerte y a las tinieblas en la cruz, te pido que mires con infinita misericordia a este hijo tuyo, a esta hija tuya, que ha escuchado tu llamada. Cúbrelo con tu preciosísima sangre y séllalo contra toda asechanza del enemigo. Envía a la Santísima Virgen María, terror de los demonios, para que lo envuelva en su manto sagrado y aleje de él todo miedo, toda angustia y toda perturbación. Que su sueño sea reparador y su vigilia, santa. Que su hogar sea un santuario de paz, protegido por San Miguel Arcángel y todos los coros celestiales. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia y sobre tu hogar, y permanezca para siempre. Amén.